Hola, soy el doctor José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre la propiciación. En el Evangelio de Juan, al igual que en los demás evangelios, se presenta como el momento culminante del ministerio terrenal de 3 años de Jesucristo a la crucifixión, pues en ella se consumó el sacrificio propiciatorio del Cordero de Dios Jesucristo, o sea, un sacrificio sustitutivo más que suficiente y aceptable delante del Padre por los pecados de todos, y que quita el pecado del mundo. En el antiguo pacto los sacerdotes hacían sacrificios expiatorios, o sea, que cubrían con la sangre los pecados del pueblo, pero que no quitaban los pecados. Dice la Biblia que la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, y por eso fue necesario que Dios cargara sobre el cuerpo de Jesucristo el pecado de todos los de antes, durante y después de Jesucristo. Así, se nos enseña que los pecados de los fieles de antes de Cristo, que como Abraham tuvieron fe y murieron creyendo en la promesa que es Jesucristo, de que serían justificados por la fe y no por las obras de la ley, recibieron la promesa y su salvación hasta que Jesucristo fue sacrificado y derramó en la cruz del Calvario su sangre que lavó todos sus pecados. Por eso dice la Biblia que Él mismo, o sea Jesucristo, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y que por su herida somos sanados, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es pues a Jesucristo a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, que es Jesucristo, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, los que habían estado cubiertos por los sacrificios expiatorios en el pacto antiguo, con la mira de manifestar en este tiempo de la gracia su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Dios envió a su Hijo unigénito al mundo en propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo, para que vivamos por Él. Concluimos que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. La Biblia dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, para que todo aquel que cree en Él y lo acepte como su gran Dios y Salvador, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas que considere necesarias, útiles y de bendición? Juan relata la crucifixión así. Era viernes y la preparación de la Pascua, como la hora sexta, o sea, mediodía. Entonces Pilatos dijo a los judíos, «He aquí su rey». Pero ellos gritaron, «¡Fuera, fuera, crucifícale!». Pilato les dijo, «¿A su rey he de crucificar?». Respondieron los principales sacerdotes, «No tenemos más rey que César». Entonces lo entregó para que fuera crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, o sea, el Calvario, y en hebreo el Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Y escribió también Pilato un título en hebreo, en griego y en latín que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y los principales sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato, «No escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo, yo soy Rey de los Judíos». Respondió Pilato, «Lo que he escrito, he escrito». Y cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos. E hicieron 4 partes, una para cada soldado.
Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliera la escritura profética que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, o sea, Juan, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Entonces dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora Juan, el discípulo, la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que otra escritura profética se cumpliera: tengo sed. Entonces ellos empaparon una esponja en el vinagre que había en una vasija, y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, e inclinó la cabeza y expiró. Las otras frases que Jesucristo pronunció en la cruz, que fueron 7 en total, fueron: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eloi, Eloi, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación para la Pascua, viernes en la tarde, a fin de que los cuerpos no quedaran en la cruz en sábado, pues era un día muy solemne el de la Pascua, rogaron a Pilato que les quebraran las piernas. Así, los soldados quebraron las piernas al primero y al segundo, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio, o sea, Juan el apóstol, da testimonio, y su testimonio es verdadero, y es verdad para que ustedes también crean. Porque estas cosas sucedieron para que se cumplieran las profecías: no será quebrado hueso suyo, y también mirarán al que traspasaron. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces se llevó el cuerpo junto con Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, y quien había traído como 100 libras de un compuesto de mirra y de áloes. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado, había en un huerto cercano un sepulcro nuevo, en donde no había sido puesto ninguno. Y allí pusieron el cuerpo de Jesús apresuradamente, por ya ser la preparación de la Pascua. Y dice el relato bíblico que desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, como las 3 de la tarde, que fue cuando, habiéndolo abandonado el Espíritu, Dios cargó sobre su cuerpo todos los pecados. Fue así que se consumó el sacrificio propiciatorio de Jesucristo, para que todo aquel que en él cree y recibe como Dios y Salvador no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchas gracias por su atención. Y es mi oración que Dios les siga bendiciendo ricamente. Amén. Así sea.